Un saludo cordial a todos. En esta oportunidad desarrollaremos un ejemplo de capacitancia. El ejemplo dice lo siguiente. 4 capacitores se conectan tal como se muestra en la figura. En el literal A nos están pidiendo la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. Por lo tanto, comenzaremos desarrollando ese literal. Antes de comenzar a ver si están en serie o en paralelo cada uno de los capacitores, debemos recordar un concepto. Yo quiero redibujar ese circuito de una forma que sea un poco más entendible para poder interpretar si están en serie o en paralelo. Para ello vamos a recordar cierta propiedad de los conductores. A lo largo de todo el conductor, al ser superficies equipotenciales, tienen el mismo potencial. ¿Eso qué quiere decir? Que en un circuito eléctrico yo acá tengo el punto A y el punto A es el mismo si yo lo coloco arriba, si yo lo coloco abajo. Como es un solo cable, es un equivalente, es el mismo punto realmente. Lo mismo sucede en B. El nodo que está a la izquierda, el punto que está a la derecha de B, están a lo largo de un solo conductor, de un solo cable. Por lo tanto, esos puntos también hacen referencia al punto B. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar la sección superior derecha que tenemos nosotros en nuestro circuito, es decir, voy a copiar y pegar literalmente el circuito en la parte o en la sección superior derecha y nos va a quedar el circuito de esta manera. Luego de que nosotros ya tenemos nuestro circuito, podemos ver que en la parte inferior izquierda realmente solo tenemos un capacitor. Tenemos un capacitor de 1 microfaradio entre esos puntos. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar acá el capacitor ya no de forma horizontal sino que de forma vertical. Tiene un valor de 1 microfaradio y solamente vamos a colocar los puntos A y B. De tal manera que mi circuito va a quedar de la siguiente forma. Vamos a colocar acá los cables, ¿verdad? Que nos hacían falta. De tal manera que nosotros ahora ya tenemos el circuito completo. Si se fijan, en la parte izquierda de ese capacitor de 1 microfaradios, yo tenía el punto A. Y en la parte derecha yo tenía el punto B. Pero ahora como no lo tengo de forma horizontal, sino que de forma vertical, eso significa que el punto de arriba hace referencia al punto A y el terminal de la izquierda, perdón, de abajo, hace referencia al punto B. De tal manera que yo he logrado reescribir, redibujar mi circuito de una forma un poco más entendible, para poder ver de una mejor manera si esos capacitores tienen una combinación en serie o una combinación en paralelo. A partir de este punto ya podemos empezar a ver esa arbitrariedad. Podemos observar que el capacitor de 2 microfaradios y el capacitor de 4 microfaradios se encuentran en paralelo. Esos dos capacitores se encuentran en paralelo. Así que vamos a colocar un capacitor equivalente. Podemos llamarle capacitor equivalente A, capacitor equivalente 1, capacitor 1, el nombre que nosotros querramos, siempre y cuando identifiquemos que hace referencia al paralelo de ellos dos. La fórmula para poder encontrar el capacitor equivalente en paralelo es la suma de las capacitancias. Por lo tanto, al sumar 2 microfaradios más 4 microfaradios me da un valor de 6 microfaradios. Y con ello nuestro circuito va a quedar representado de la siguiente manera. Donde podemos ver que ese nuevo capacitor ahora se llama capacitor A y tiene un valor de 6 microfaradios. ¿Cómo sabemos en el lugar en el que lo tenemos que colocar? Podemos ver acá que al estar en paralelo, yo acá tengo un punto de referencia de color azul y acá también tengo otro punto de referencia. Que si yo paso a mi circuito equivalente sería el punto que está acá y sería el punto que está acá. Así que por eso esa es la razón por la que yo sé dónde debo colocar ese capacitor equivalente.
Ahora, como nueva medida, tengo que ver qué otra combinación está. Luego de haber hecho esa combinación en paralelo, ahora tengo que buscar una nueva combinación. Y en esta oportunidad utilizaremos una combinación en serie, porque el capacitor de 1 microfaradios está en paralelo con el capacitor de 6 microfaradios, el capacitor equivalente que recién acabamos de encontrar. Ellos están en serie. Por lo tanto, vamos a obtener ahora un nuevo valor. Le podemos llamar capacitor B. El capacitor B resulta del serie de 1 microfaradio con 6 microfaradios. Para ello se encuentra como 1 sobre la suma de los inversos, ¿verdad? 1 sobre 1 microfaradio más 1 sobre 6 microfaradio. Al colocar estos datos en la calculadora obtenemos un valor de 6 séptimos de microfaradio, o lo podemos expresar como aproximadamente 0.86 microfaradio. Sería su valor en decimales. Eso quiere decir que mi circuito va a quedar reestructurado de nuevo, de la siguiente forma, donde ese nuevo capacitor tiene un valor de 6 séptimos microfaradio. Ahora, ¿por qué razón lo dibujé en esa posición? Debemos recordar que nuestro circuito en serie comenzaba en este punto de acá de color amarillo y terminaba en este punto de acá de color amarillo. Por eso entre esos dos terminales yo coloqué mi nuevo capacitor. Finalmente puedo observar que tengo una combinación en paralelo. El capacitor de 1 microfaradio con el capacitor B que recién acabo de encontrar se encuentran en paralelo. Por lo tanto, mi capacitor equivalente total, y tengo que resolver el paralelo, en paralelo se hace la suma, ¿verdad? Sería 1 microfaradio más 6 séptimos de microfaradio. Eso me da un total de 13 séptimos microfaradio. Ese es el valor de la capacitancia equivalente. También se pudiese escribir en decimales como 1.86 microfaradio. Así que esa es la respuesta de nuestro literal A. El capacitor equivalente total tiene un valor de 13 séptimos microfaradio. Por último, pero no menos importante, debemos redibujar nuestro circuito equivalente final de la siguiente forma. Este sería nuestro capacitor equivalente final con un valor de 13 séptimos microfaradio. Y de esa manera nosotros concluimos con nuestro primer inciso. Veamos ahora qué se nos pide en el literal B. Nos piden la energía almacenada en el sistema si se conecta una batería de 24 voltios a las terminales A y B. Vamos a colocar acá entonces nuestro literal B. Me piden la energía que se almacena por todo el sistema. Vamos a ser claros en algo. Los circuitos equivalentes son muy importantes, debido a que si yo quiero analizar otro aspecto u otro parámetro eléctrico dentro del circuito, los voy a necesitar. En esta oportunidad, ¿qué es lo que tengo que entender con eso de 24 voltios? Me están diciendo que si yo acá coloco 24 voltios entre los puntos de A y B, pues el capacitor va a obtener exactamente ese mismo voltaje, ¿verdad? El voltaje o la diferencia de potencial entre el capacitor equivalente van a ser 24 voltios. Con la teoría de energía que almacena un capacitor, nosotros hemos visto diferentes fórmulas. Una de ellas es 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Eso quiere decir que yo puedo obtener mi resultado como 1/2 de la capacitancia. ¿De cuál capacitancia? Del capacitor equivalente que acabo de obtener. ¿Por qué razón? Porque me estaba diciendo del sistema total. Si ya me pidieran de un capacitor en específico, pues tendría que poner esa capacitancia. Y todo ello multiplicado por el voltaje. ¿El voltaje de quién? De ese capacitor que nos están diciendo que es 24 voltios, pero ese voltaje tiene que estar al cuadrado.
Al resolver esta operación obtenemos un valor de 5.35 por 10 a la menos 4 unidades de energía son joules. Así que esa sería la respuesta al inciso B. Tengo que saber la capacitancia y el voltaje del mismo dispositivo. Entonces, por esa razón, en esta oportunidad utilicé la capacitancia equivalente con el voltaje que tiene ese capacitor equivalente. Por otro lado, veamos qué se nos pregunta en el literal C. Nos piden el voltaje en el capacitor de 4 microfaradios. Eso quiere decir que necesitamos encontrar el voltaje que tiene este capacitor. Para ello nos van a ser de gran utilidad los circuitos equivalentes para poder encontrar esa diferencia de potencial, lo cual se hace de la siguiente manera. Debemos recordar que yo empecé con un circuito de 4 capacitores, luego fui reduciendo ese circuito hasta que llegué a un solo capacitor equivalente. Cuando se nos pide en este tipo de análisis vamos a hacer el proceso contrario. Vamos a empezar con el capacitor equivalente y de a poco vamos a empezar a subir hasta llegar al circuito original. Esa siempre es la forma en la que nosotros lo vamos a estar analizando. Veamos entonces cómo lo vamos a analizar. Debo recordar dos aspectos muy importantes para resolver el literal C. El primero es que yo debo recordar que el voltaje en paralelo es el mismo y la corriente en serie es la misma. Sin embargo, en un circuito con capacitores estamos asociando corriente con carga. No son lo mismo. Hay que prestar mucha atención a ese detalle. No son lo mismo. Simple y sencillamente se comportan de la misma manera. Porque el principio de conservación de la energía me relaciona al voltaje, ¿verdad? El principio de conservación de la carga me relaciona con la corriente. Así que mucho cuidado con esos conceptos. Ahora, ¿cómo lo vamos a realizar? Vaya. Yo ya tengo que hay 24 voltios en el capacitor equivalente. Si yo doy un salto hacia atrás y analizo el siguiente circuito equivalente, veo que el capacitor de 1 microfaradios con el capacitor B también están en paralelo. Y recordemos que el voltaje en paralelo es el mismo, ¿verdad? Entonces, entre A y B hay 24 voltios. Significa que el capacitor de 1 microfaradio también tiene 24 voltios. Y como el capacitor B también está en paralelo, entonces él también tiene 24 voltios. Al estar en paralelos, el voltaje se mantiene, ¿verdad? Es exactamente el mismo. Ahora tengo que regresar. Regreso al circuito anterior. Ahora bien, ese capacitor B, ¿qué era realmente? Era desglosar el serie entre el capacitor de 1 microfaradios con el capacitor de 6 microfaradios. ¿Qué quiere decir? Que en este tramo que nosotros tenemos acá existen 24 voltios. Entre esos dos capacitores hay 24 voltios. Sin embargo, de momento no sabemos cómo se reparten, ¿verdad? No sabemos si se van 24 o 12 y 12. No sabemos cómo se han repartido esos 24 voltios. Entonces, ¿cuál es la manera de hacerlo? Debemos recordar lo siguiente. Al inicio de esta unidad siempre se menciona, ¿verdad?, la definición de la capacitancia. La capacitancia es carga sobre una diferencia de potencial. O podríamos decir directamente carga sobre un voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo jugar con estos tres parámetros: capacitancia, carga y voltaje. Si yo tengo dos de ellos, puedo automáticamente encontrar el tercer valor. Eso es muy importante. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Veamos qué datos yo puedo obtener. Yo necesito encontrar el voltaje que pasa en el capacitor de 6. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que el capacitor A, que es el capacitor 6, ¿de dónde viene? Viene del paralelo del de 2 y del de 4. Y yo ando buscando el voltaje en 4, ¿verdad? Entonces, para saber el voltaje en 4, primero necesito saber el voltaje en el capacitor A. Necesito saber cuánto es este voltaje. Pero si no tengo carga y tampoco tengo voltaje, no puedo encontrar la tercera variable, ¿verdad? Necesito dos para poder encontrar la tercera. Entonces ahí es donde empieza el análisis, ¿verdad?
Quiere decir que si yo logro encontrar de alguna manera la carga que pasa por acá, la carga que pasa por el capacitor B, al mismo tiempo voy a encontrar la carga que está pasando por el capacitor A. Porque acuérdense que la carga en serie es exactamente la misma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo encontrar yo la carga en el capacitor B? Ah, mira, pero ya tenemos la capacitancia en B y ya también tenemos el voltaje en B. Por lo tanto, puedo despejar la carga. Así que exactamente eso vamos a hacer con esta ecuación. Yo despejo la carga y me queda capacitancia por voltaje. Tengo la carga del capacitor B es igual a la capacitancia B por el voltaje en el capacitor B. La capacitancia en B nos había dado un valor de 6 séptimos de microfaradio y el voltaje son 24 voltios. Al hacer esta operación me da un resultado de 20.57 microcoulomb. Esa es la carga que pasa por el capacitor B, tiene un valor de 20.57 microcoulomb. Eso quiere decir que también por estos dos capacitores, como están en serie, también pasan 20.57 microcoulomb. Esa es la carga que pasa por estos dos capacitores. Recordemos que el capacitor B, ¿quién es? Es el serie de esos dos que están acá atrás. Así que ahora, pues yo ya tengo la carga, ya tengo cuánto vale la carga, ya tenía la capacitancia, perfectamente puedo encontrar el voltaje. Entonces me vengo acá y ahora voy a despejar el voltaje de esta expresión. Me va a quedar que el voltaje o la diferencia de potencial es carga sobre capacitancia. Pero como yo quiero el voltaje en el capacitor A o en el capacitor de 6 micro, como lo queramos ver, entonces sería la carga sobre la capacitancia. La carga habíamos dicho en el capacitor A es 20.57 microcoulomb y su capacitancia es de 6 microfaradios. Aquí podemos incluso eliminar micro, ¿verdad? Y solo hacer la división 20.57 sobre 6 y me da un valor de 3.43 voltios. Ese voltaje es el voltaje que se ha repartido, ¿verdad? Habíamos hablado que esos 24 voltios se iban a repartir en el capacitor de 1 micro y en el capacitor de 6. Y ahorita acabamos de descubrir que en el capacitor de 6 han quedado 3.43 voltios. Sin embargo, ese capacitor A, ¿qué es realmente? Proviene del paralelo entre el capacitor 2 y el capacitor 4. Eso quiere decir que esos 3.43 realmente están también en este capacitor y también están en este capacitor. ¿Por qué razón? Acuérdense que al estar en paralelo, el voltaje es el mismo. Por ende, podemos concluir nosotros que el voltaje en el capacitor de 4 microfaradios es igual a 3.43 voltios. Y esa es la respuesta a nuestro literal C. Siempre tenemos que ir haciendo ese análisis, ¿verdad? De ir regresando hasta llegar a nuestro circuito original para poder encontrar todos los parámetros eléctricos en un circuito.